Buen día. Bienvenidos a Tijuana en el tiempo. Uno de los hallazgos, de los descubrimientos científicos más importantes del siglo XX en Baja California y sobre todo para Tijuana, fue el que se dio en 1968 en Playa San Antonio. Esto cuando en dicha zona se encontraron decenas de huesos de animales prehistóricos. Corrían los días finales del mes de junio del 68 cuando el constructor Alberto Martínez encontró por error un puñado de huesos gigantescos mientras trabajaba construyendo una brecha para comunicar un fraccionamiento con la playa de San Antonio de los Buenos. El hombre perforaba la tierra con una máquina excavadora y sin querer se hizo el increíble e insólito hallazgo. Primero se dio aviso al entonces delegado de Rosarito René Ortiz del hallazgo, y cuando éste no supo qué hacer con aquel fortuito descubrimiento, el presidente municipal de Tijuana en turno, Francisco López Gutiérrez, le encomendó al señor Rubén Vizcaíno Valencia la tarea del desentierro y la recuperación de los fósiles. El señor Vizcaíno Valencia, quien en ese momento se desempeñaba como presidente de la Asociación de Escritores de la Península de Baja California, y como director de Acción Cívica y Cultural del municipio, se haría cargo, estaría al mando de aquel trabajo. Vizcaíno fue ayudado por la UABC y de manera directa por el Instituto de Investigaciones Oceanográficas de la Escuela Superior de Ciencias Marinas de Ensenada. En la recuperación de los fósiles que inició oficialmente el 2 de julio de 1968, participaron los oceanólogos José Ramón Luna, Katsuo Nishikawa, Luis Gustavo Álvarez, Gilberto Flores, Mario Reyes y Rafael Hernández. En primer término se localizaron los gigantescos huesos de lo que fue un mastodonte americano. Primero se pensó que eran los restos de un mamut, pero después de las investigaciones se supo que era un mastodonte, perteneciente a la época cuaternaria, probablemente con una antigüedad de 30 o 40 mil años. Dicho animal en su tiempo midió 3 metros de altura y más de 6 metros de largo, con un peso aproximado de 7 toneladas. Aquel primer hallazgo ocupó las primeras planas de los diarios más importantes del país. En la región la noticia causó revuelo, emoción y debates. A San Antonio llegó la prensa local, nacional e internacional, además de organizaciones mundiales de la paleontología. Para el día 16 de julio del 68 ya se había recuperado en su totalidad el fósil del mastodonte. El día 19, Álvarez, Flores, Reyes y Hernández descubrieron restos de caballos prehistóricos. Después se encontraron huesos de tigres y lobos antediluvianos, además de molares, mandíbulas, colmillos, una escápula, fémures y otros muchos fragmentos óseos que no pudieron ser identificados. Además de restos de tápires, camellos y otras bestias carniceras de la misma época. Los huesos recabados en primera instancia fueron llevados para resguardo al Tony's Motel de Rosarito y otros hasta Ensenada, todo debido al interés por llevárselos de científicos norteamericanos. La investigación de los fósiles quedó a cargo de la UABC a través del Instituto de Investigaciones Oceanológicas. Había gran entusiasmo. El mastodonte americano fue reconstruido en partes y los huesos fueron exhibidos por primera vez en la Feria de Tecate y en la Escuela Cuauhtémoc de Mexicali en julio de 1968. En el lugar de los hallazgos se requirió de una avioneta para sacar mapas aéreos de la zona fosilífera de Playa San Antonio. La aeronave fue prestada por el licenciado Francisco Palau, fue piloteada por José Navarro y su copiloto fue Enrique Sánchez. Los oceanólogos tomaron fotos y videos del área.
El día 23 de julio del 68, durante una asamblea de funcionarios municipales, al examinarse la complejidad así como la importancia que representaba para Tijuana los descubrimientos paleontológicos que realizaron los científicos antes mencionados, el presidente municipal López llegó a la conclusión de que era necesario integrar un organismo cultural similar al que en ese entonces ya funcionaba en algunas ciudades de Europa y Estados Unidos. Con esto se trataba de ayudar a los hombres de ciencia dedicados al rescate de fósiles antediluvianos en la región, o sea, formar un patronato de fomento de investigación científica de Tijuana. En su momento la creación del patronato se consideró como urgente. Este organismo auxiliaría económicamente a los investigadores tijuanenses para que continuaran los estudios y rescate de fósiles que se localizaban en la riquísima zona fosilífera de San Antonio del Mar. También de paso se habló de la construcción de un museo de ciencias naturales parecido al de San Diego, California. Al día siguiente, el 24 de julio, se celebró otra reunión en la Dirección de Acción Cívica y Cultural del municipio. Ahí estuvieron presentes José Valenzuela y Gabriel Ferrer por la UABC, Rubén Vizcaíno, José Ramón Luna, Katsuo Nichikawa, Luis Gustavo Álvarez y Gilberto Flores. En dicha asamblea se redactó un proyecto de seguimiento de rescate de fósiles en San Antonio, que tendría una duración de 6 meses como máximo, del 2 de julio al 2 de enero de 1969. Para esto, en ese periodo, el patronato que se gestaría tenía el deber de reconstruir totalmente todos los fósiles rescatados y ponerlos en una exhibición al público en una casa de la cultura tijuanense. Esto último nunca sucedió. Finalmente, el miércoles 21 de agosto de 1968 a las 6 de la tarde se llevó a cabo en el local de sesiones de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación, ubicada en la carretera Tecate y calle Bogambilias, una reunión para integrar el patronato antes mencionado. A la asamblea se invitaron a representantes de todas las clases sociales de Tijuana. Al final, en aquel 21 de agosto del 68, quedó constituido el Patronato de Fomento de Investigación Científica de Tijuana, quedando como presidente del mismo el médico José Balcázar, quien en ese tiempo era presidente del Club Rotario. Como secretario quedó el profesor Rubén Vizcaíno Valencia, como tesorero Manuel Bañales, primer vocal Pedro Trujillo, segundo vocal Rafael Hernández y como tercer vocal José Perina. Cuando ya se había logrado todo esto, el Museo de San Diego quiso comprar los fósiles. Los oceanólogos de Baja California tomaron como una ofensa aquella oferta. Se hizo un pleito de declaraciones, donde salió a relucir el saqueo que los estadounidenses californianos habían realizado en las misiones jesuitas y franciscanas en la región. Con el tiempo y finalmente el tema de los fósiles se fue apagando y el presidente municipal ordenó el paro de la búsqueda por falta de presupuesto. Por muchos años aquellos restos continuaron bajo el resguardo de la Facultad de Ciencias Marinas de la UABC Ensenada. Muchas veces a aquel descubrimiento se le llamó el Tijuanadonte. Hasta que en enero de 2023 el Instituto Municipal de Arte y Cultura IMAC, a través del Museo de Historia de Tijuana, realizó las gestiones para trasladar a esta ciudad los restos fósiles del mastodonte para que sean próximamente exhibidos en las instalaciones del Museo Tijuanense. Así es como Tijuana demostraba su riqueza paleontológica y prehistórica de su sagrada tierra. Para más contenido, sígueme en mis redes sociales como Tijuana en el Tiempo, la historia viva de nuestra Tijuana.